Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La tormenta rugía sobre la ciudad como si el cielo quisiera arrancar sus entrañas. El viento golpeaba las ventanas del taller de Gabriel, haciendo vibrar los cristales. Afuera, la calle estaba desierta, apenas iluminada por los faroles amarillentos que se mecían bajo la lluvia. Era una noche que invitaba al silencio y al encierro, pero lo que estaba a punto de suceder rompería toda rutina de su vida. Un golpe seco en la puerta lo sacó de sus pensamientos. No esperaba a nadie a esas horas. Con cautela dejó el libro que tenía abierto sobre la mesa y se acercó. La tormenta hacía difícil distinguir cualquier figura desde la mirilla, solo una silueta pequeña y estática se recortaba bajo la cortina de agua. Gabriel abrió la puerta, y lo primero que vio fueron los ojos. Unos ojos imposibles, luminosos, de un tono entre azul y plata que parecían brillar por sí mismos en la oscuridad. La mujer frente a él estaba empapada, su cabello largo caía como hebras de cristal húmedo hasta la cintura, y su piel parecía reflejar la poca luz de la calle con un resplandor tenue. Gabriel, susurró ella, y la voz le tembló como si contuviera años de espera. Soy yo, Liora. Él se quedó helado. El nombre lo atravesó como un rayo. Liora, hacía 2 décadas que no escuchaba ese nombre, y aún así, permanecía grabado en lo más hondo de su memoria. Recordaba a una niña, no a una mujer. Una niña asustada, herida, cubierta de ceniza, a la que había salvado de un bosque incendiado por fuego de ataque orbital. Recordaba su respiración agitada, la forma en que lo había mirado con unos ojos suplicantes antes de que él la cargara en sus brazos y corriera con ella hasta ponerla a salvo. Ahora, frente a él, esa niña había desaparecido. En su lugar estaba una mujer de belleza imposible, con una presencia que parecía desbordar el aire mismo de la habitación. No, balbuceó Gabriel, retrocediendo un paso. Eso no puede ser. Esa niña. Ella dio un paso hacia adelante, sin apartar su mirada de él, y las gotas de lluvia cayeron sobre el suelo de madera. Esa niña soy yo, repitió con firmeza, y al decirlo, sacó algo de entre sus ropas, un medallón antiguo, desgastado, sujeto por una cadena rota. Gabriel lo reconoció al instante. El corazón le dio un vuelco. Era el mismo colgante que él había colocado alrededor del cuello de la pequeña 20 años atrás, para calmar su miedo. Nunca pensó que lo volvería a ver. Su garganta se cerró. Apenas podía respirar. ¿Cómo? Preguntó con un hilo de voz. Nunca lo olvidé, dijo Liora, y sus ojos brillaron con una mezcla de dulzura y dolor. Nunca te olvidé a ti. El silencio entre ellos se llenó con el rugido de la tormenta. Gabriel sentía que el tiempo se doblaba sobre sí mismo, que todos los años pasados desaparecían y que volvía a estar allí, en aquel bosque en llamas, con la niña en sus brazos. Pero ahora ella estaba aquí, viva, madura, hermosa, y sus palabras lo desarmaban. He venido porque tengo una promesa que cumplir, continuó ella, acercándose aún más hasta quedar a un suspiro de distancia. La promesa que me hice aquel día, casarme contigo. Gabriel tragó saliva, incapaz de apartar la vista de su rostro. La cercanía lo desconcertaba. Podía sentir el calor extraño de su piel, la electricidad que emanaba de su presencia. La palabra casamiento retumbó en su cabeza como un eco imposible. Liora, yo, empezó a decir, pero se detuvo. Ella levantó la mano y la apoyó suavemente sobre su pecho, justo sobre el corazón. Gabriel sintió que se le detenía el aliento. El roce era delicado, pero transmitía una fuerza y un significado que lo atravesaron como fuego. No soy una visión ni un recuerdo, Gabriel. Estoy aquí porque siempre pertenecí a ti. Durante 20 años recorrí mundos, crucé guerras, enfrenté la soledad, y lo hice con la esperanza de volver a encontrar al humano que me salvó cuando nadie más lo haría. Gabriel no pudo sostener la intensidad de su mirada. Bajó los ojos hacia el medallón en sus manos, con la cadena rota y oxidada. Lo sostuvo como si quemara. Liora, tú no entiendes, yo no soy ningún héroe. Soy un hombre común, un mecánico que arregla piezas viejas y vive encerrado en este taller. No soy digno de la promesa que dices llevar. Ella tomó su rostro entre sus manos y lo obligó a mirarla de nuevo. Sus dedos eran cálidos, firmes, y sus labios temblaban apenas a unos centímetros de los suyos. Para mí eres más que un héroe, susurró con voz intensa. Para mí, Gabriel, eres todo. Él cerró los ojos un instante, intentando resistir la oleada de sensaciones que lo abrumaban. El pasado, la incredulidad, la ternura, el miedo, y algo más, algo profundo y peligroso que nacía en su interior cada vez que ella lo miraba así.
Cuando volvió a abrirlos, los ojos de Liora seguían clavados en los suyos, ardiendo como dos lunas plateadas. Y en ese instante supo que nada de lo que estaba viviendo era un error. El recuerdo no había muerto. La lluvia no cesaba, y el taller se había convertido en un refugio donde el tiempo parecía detenerse. Gabriel sostenía el medallón en su mano, incapaz de apartar la vista de ese objeto que le devolvía un recuerdo imposible. Liora lo observaba en silencio, como si cada latido de su corazón dependiera de la reacción de él. El medallón colgaba entre sus dedos, frío y pesado, con la cadena rota y los bordes gastados. Era como si los años que habían pasado se hubieran encerrado en ese pequeño círculo de metal. Gabriel lo giró lentamente, recordando cómo se lo había entregado a la niña aquella noche para que dejara de llorar, con la ingenua promesa de que siempre estaría a salvo mientras lo llevara. «Lo conservaste todo este tiempo», dijo Gabriel con voz quebrada. «No solo lo conservé», respondió Liora, dando un paso hacia él. «Viví para devolvértelo. Cada vez que me sentía perdida, lo apretaba en mi mano y recordaba tu rostro, tus palabras, la forma en que me levantaste cuando todo ardía a mi alrededor». Se detuvo frente a él, tan cerca que Gabriel podía ver cómo el resplandor de su piel se reflejaba en las gotas que aún resbalaban por su cabello. El taller entero parecía iluminarse con su presencia. «Nunca dejé de buscarte», continuó con un hilo de voz cargado de emoción. «En mi mundo, cuando alguien salva a otro de la muerte, se crea un vínculo que ni el tiempo ni la distancia pueden romper. Según nuestras tradiciones, ese vínculo solo se completa con la unión de nuestras vidas. Casarme contigo no es una costumbre, es mi destino». Gabriel retrocedió un paso, abrumado por sus palabras. Se pasó la mano por el cabello, intentando ordenar el torbellino que lo golpeaba. «Liora, yo no soy parte de tu mundo. Soy un hombre común. No tengo nada que ofrecerte. No soy un guerrero, ni un rey, ni siquiera un líder. ¿Por qué aferrarte a alguien como yo?» Ella lo miró fijamente, y en sus ojos plateados se encendió una ternura que lo desarmó. «Porque tú fuiste el único que no me vio como un estorbo ni como un trofeo. Tú no me preguntaste quién era, ni de dónde venía. Solo me levantaste y corriste conmigo en brazos mientras el bosque se derrumbaba en fuego. No me salvaste porque esperabas algo a cambio. Me salvaste porque eras tú. Y ese hombre, Gabriel, ese hombre es el que busqué durante 20 años». Él no supo qué responder. Su respiración era agitada, y el silencio que se formó entre los dos estaba cargado de algo que no se podía nombrar. Liora alzó la mano y la colocó sobre la de él, cerrando los dedos de Gabriel alrededor del medallón. «Este objeto me mantuvo con vida», susurró, «pero lo que realmente me sostuvo fuiste tú. Tu recuerdo». Gabriel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El calor de la mano de Liora se extendía por su piel, subiendo hacia su pecho, donde el corazón golpeaba con una fuerza descontrolada. La cercanía de ella lo confundía. No era solo la revelación de su promesa ni la belleza de su presencia, era la intensidad de su mirada, que lo atravesaba como si pudiera leer cada pensamiento, cada duda que él intentaba ocultar. «Liora», dijo en voz baja, luchando contra la confusión. «Si lo que dices es cierto, si realmente me buscaste todo este tiempo, ¿qué esperas de mí ahora?». Ella sonrió con suavidad, una sonrisa que parecía contener tanto dolor como esperanza. «No espero nada más que lo que ya me diste una vez, tu mano para levantarme cuando caiga, tu voz para calmarme en medio del caos, tu mirada que me hace sentir que existo. Todo lo demás lo construiremos juntos». Se inclinó hacia él y apoyó su frente en la suya. El contacto fue tan íntimo que Gabriel cerró los ojos, atrapado por el calor que irradiaba su piel y por el perfume leve que lo envolvía, una fragancia desconocida, como flores que nunca había olido en la tierra. «He soñado contigo cada noche», susurró Liora, apenas audible, como si temiera que el viento se lo llevara. «Soñé con tus brazos rodeándome, con tus labios llamándome por mi nombre. Y ahora, por fin, estoy aquí». Gabriel abrió los ojos y se encontró con los suyos a escasos centímetros. Una chispa peligrosa nació entre ellos, algo que no podía detener. Y en ese instante comprendió que no importaba cuánto negara, cuánto intentara apartar la mirada o esconderse en excusas. La niña que había salvado 20 años atrás había regresado convertida en mujer, y lo había elegido a él. El latido de su corazón lo confirmó. El silencio del taller se quebró con un rugido que no provenía de la tormenta. La tierra tembló bajo los pies de Gabriel, y los frascos, herramientas y piezas metálicas comenzaron a vibrar sobre las mesas. Un estruendo lejano recorrió la ciudad como un trueno imposible, demasiado profundo para ser natural. Gabriel se irguió de golpe, con el corazón desbocado.
Liora palideció, y en sus ojos plateados se reflejó un miedo feroz, como si reconociera de inmediato aquello que se aproximaba. Me encontraron, murmuró con voz rota, casi para sí misma. El crujido de la atmósfera desgarrándose se escuchó sobre el techo. Gabriel corrió hacia la ventana y apartó la cortina. Entre las nubes cargadas de tormenta, varias siluetas negras atravesaban el cielo, descendiendo con luces rojas como cuchillas ardiendo. Eran naves de guerra, y en cuestión de segundos se colocaron sobre la ciudad como buitres sobre un cadáver. Antes de que pudiera reaccionar, una explosión estremeció la calle. Una de las naves lanzó un proyectil que estalló a pocos metros, destrozando coches, ventanas y muros en un estallido de fuego. El taller se sacudió entero y las lámparas colgantes cayeron al suelo. Gabriel apenas logró cubrir a Liora antes de que los vidrios reventaran hacia adentro. El humo entró como una ola sofocante. Y entonces se escuchó el sonido de pasos metálicos golpeando el suelo. La puerta del taller fue arrancada de sus bisagras de un solo golpe. 4 figuras altas, cubiertas con armaduras negras y visores brillantes, irrumpieron armadas con lanzas que emitían descargas eléctricas. Sus voces se filtraban como gruñidos mecánicos. Objetivo localizado. La heredera está aquí. Liora reaccionó de inmediato. Dio un paso al frente, extendió las manos y de su piel brotó una esfera de luz que envolvió la habitación. Cuando el primero de los soldados descargó su arma, el rayo rebotó en la barrera y estalló contra la pared, iluminando la estancia con un resplandor cegador. Gabriel no podía creer lo que veía. Liora, la mujer que apenas minutos atrás había confesado que había venido a casarse con él, estaba allí, frente a los invasores, como un muro viviente de luz. Su figura resplandecía, sus cabellos flotaban como si el aire mismo vibrara a su alrededor, y sus labios se apretaban en un gesto de furia y dolor. «No lo tocarán», gritó con una voz que retumbó en el aire, firme y poderosa. Gabriel miró a su alrededor desesperado. No tenía armas, no tenía forma de enfrentar a aquellos monstruos de acero y fuego. Lo único que encontró fue un tubo metálico, una simple pieza de repuesto olvidada en una esquina. Lo tomó con fuerza, sabiendo que era ridículo pero incapaz de quedarse atrás. Uno de los guerreros se lanzó contra él, atravesando la barrera con un salto. Gabriel apenas tuvo tiempo de esquivar, sintiendo el calor de la lanza rozar su rostro. Se abalanzó hacia adelante, usando todo el peso de su cuerpo para golpear con el tubo en la articulación del enemigo. El impacto resonó metálico, y aunque apenas logró hacer que el soldado retrocediera unos pasos, fue suficiente para encender algo en su interior. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras ella lo defendía. «Gabriel», gritó Liora, con la voz cargada de desesperación y orgullo al mismo tiempo. Él respiraba con fuerza, el tubo aún temblando en su mano. Miró a los ojos al enemigo y luego a Liora. «Entonces que lo intenten», dijo con firmeza. El suelo volvió a estremecerse cuando más soldados entraron por la brecha en el muro. La batalla acababa de comenzar. Liora se colocó a su lado, el resplandor de su energía envolviendo la estancia. Gabriela sintió tan cerca que por un segundo, incluso en medio del caos, todo lo demás desapareció. No había naves, ni fuego, ni muerte. Solo estaban ellos dos, hombro con hombro, dispuestos a resistir juntos contra un mundo entero que parecía querer separarlos. Y en ese instante, comprendió que lo que había empezado 20 años atrás no era una simple coincidencia. Era un destino inevitable que lo arrastraba a esa lucha. Las lanzas volvieron a iluminar el taller con descargas. La tormenta afuera rugió más fuerte. Y Gabriel, apretando los dientes, levantó el tubo metálico dispuesto a luchar al lado de Liora hasta el final. El humo llenaba el taller, espeso y sofocante. Las paredes, ennegrecidas por las explosiones, temblaban como si fueran a derrumbarse en cualquier instante. Los soldados avanzaban entre las chispas y los escombros, con sus lanzas brillando en rojo. Gabriel, jadeante, mantenía el tubo metálico en alto, con los nudillos blancos de tanto apretarlo. Un rugido eléctrico atravesó el aire. Una descarga golpeó cerca de sus pies y levantó trozos de cemento. Gabriel retrocedió, pero antes de caer, una ráfaga de luz salió disparada desde las manos de Liora, impactando contra el soldado que lo había atacado. La armadura del invasor estalló en pedazos incandescentes y su cuerpo se desplomó. El taller se iluminó con la energía que brotaba de ella. Liora parecía arder desde dentro, sus ojos brillaban con un fulgor imposible y cada movimiento de sus brazos desataba descargas que hacían temblar el aire. «No voy a dejar que te lleven», dijo con firmeza, aunque su respiración era cada vez más agitada. Gabriel apenas tuvo tiempo de responder.
Otro guerrero se abalanzó contra él. Se lanzó instintivamente hacia un costado, sintió el calor de la lanza rozar su hombro y giró con todas sus fuerzas, golpeando con el tubo en el casco del enemigo. El impacto no lo derribó, pero lo distrajo lo suficiente para que Liora descargara un rayo de luz directa sobre su pecho, lanzándolo contra la pared. Los gritos metálicos de los soldados resonaban en el taller. La lucha era desigual. Gabriel podía sentirlo en cada hueso. Si no escapaban pronto, iban a ser superados. En medio de la pelea, uno de los guerreros lo derribó. Cayó de espaldas, el tubo rodó lejos, y el soldado levantó la lanza dispuesto a atravesarle el pecho. Gabriel cerró los ojos por un instante, pero el golpe nunca llegó. Un estallido de luz cegadora iluminó la estancia. Cuando abrió los ojos, vio al soldado desintegrarse en un polvo incandescente. Liora estaba sobre él, con las manos extendidas, respirando con fuerza, su piel cubierta de sudor que brillaba como cristales líquidos bajo el resplandor. Ella cayó de rodillas junto a él y lo rodeó con los brazos. «No voy a perderte, nunca», susurró, y sus labios rozaron los de Gabriel con desesperación. El beso fue como un relámpago en medio de la tormenta. Gabriel la sostuvo contra sí, sintiendo el calor de su cuerpo, la suavidad de sus labios, el temblor de su respiración. El caos del combate desapareció por un instante. Solo existía ella, y la certeza de que sus vidas estaban unidas más allá de cualquier destino. El beso terminó, pero los ojos de Liora seguían fijos en los suyos, ardiendo con un brillo que mezclaba miedo y amor. Gabriel se levantó con ella, recuperó el tubo del suelo, con un gesto decidido, se colocó a su lado. «Si luchamos, luchamos juntos», dijo con firmeza. Liora sonrió, con lágrimas ardiendo en sus mejillas. Se pusieron de pie al unísono, hombro con hombro, mientras los soldados restantes se reagruparon para atacar. El fuego iluminaba el taller destruido. Afuera, las naves rugían sobre la ciudad. Y en el interior, entre las sombras y las llamas, un humano y una mujer alienígena enfrentaban el mundo entero, unidos por un vínculo que ni el tiempo ni la guerra podían romper. Las lanzas se alzaron de nuevo. Gabriel levantó el tubo como si fuera un arma digna, y Liora expandió un aura de luz que hizo vibrar los cimientos. El choque era inevitable, y en el aire flotaba la sensación de que aquella noche no solo decidiría su destino, sino el de algo mucho más grande. Y aún así, en medio de la sangre y el fuego, la mano de Liora buscó la suya, apretándola con fuerza. Él la miró de reojo, y en su interior comprendió que ya no había marcha atrás. La noche se tragaba todo a su alrededor. Tras el combate en el taller, Gabriel y Liora habían escapado entre las ruinas de la ciudad, perseguidos por las naves que rugían sobre los cielos como depredadores en cacería. Las calles estaban ardiendo, los edificios derrumbados, y las sirenas no dejaban de sonar a lo lejos. Gabriel corría con los pulmones en llamas, pero no soltaba la mano de Liora. El bosque cercano fue su refugio. Entraron en la espesura, con la lluvia aún golpeando las ramas. Cada paso era un esfuerzo, cada sonido podía ser la señal de que los invasores los habían seguido. Finalmente, encontraron la entrada de una caverna escondida tras un muro de lianas y rocas. Liora alzó la mano, y una esfera de luz blanca brotó de su palma, iluminando el interior. El lugar era amplio, con cristales naturales incrustados en las paredes que reflejaban la luz como estrellas atrapadas en piedra. Allí, al fin, pudieron detenerse. Gabriel se dejó caer contra la pared, respirando con dificultad. Sus manos estaban ensangrentadas y el hombro le dolía de un golpe recibido en la batalla. Liora se arrodilló frente a él, y con suavidad posó sus manos sobre sus heridas. De inmediato, un calor intenso lo recorrió, como si corrientes invisibles sanaran la carne desgarrada. Gabriel cerró los ojos, sorprendido por aquella sensación que mezclaba alivio con un cosquilleo profundo que llegaba hasta sus huesos. «Resiste un poco», dijo ella con ternura. «No dejaré que nada te quite de mi lado». Gabriel abrió los ojos y la miró. El brillo de su piel reflejado en los cristales la hacía parecer irreal, como una diosa caída del cielo. Sintió que las palabras se agolpaban en su garganta, pero no salían. Liora notó su silencio y lo miró con intensidad. «Gabriel, ¿qué soy yo para ti?», preguntó, con la voz temblando, como si temiera la respuesta. Él tragó saliva. No estaba preparado para esa pregunta, y sin embargo, no podía seguir callando. «Eres lo que nunca pensé volver a encontrar», confesó en voz baja. «Algo que me hace sentir vivo de nuevo». Liora lo miró con lágrimas brillando en sus ojos plateados. Se inclinó hacia él y apoyó su frente en la suya. El contacto era suave, íntimo,
pero estaba cargado de una fuerza que lo hacía estremecer. Para mí eres más que un salvador, susurró. Eres mi destino. Mi esposo, si me aceptas. Gabriel no pudo responder con palabras. La besó. Sus labios se encontraron primero con cautela, como si temieran romper algo frágil, pero pronto la intensidad creció. El beso se volvió más profundo, más urgente, y ambos se aferraron el uno al otro como si el mundo entero estuviera cayendo a pedazos a su alrededor. La caverna se llenó del eco de sus respiraciones agitadas. Gabriel deslizó las manos por la espalda de Liora, sintiendo la suavidad de su piel brillante, mientras ella lo rodeaba con sus brazos, pegando su cuerpo al suyo. No era solo deseo, era necesidad, un juramento sellado con cada caricia. Se recostaron juntos sobre una cama improvisada de mantos que Liora desplegó con un gesto de su energía. Allí, en la penumbra iluminada por los cristales, sus cuerpos se buscaron con desesperación y ternura a la vez. Cada movimiento, cada suspiro, era una declaración de pertenencia. Cuando al fin quedaron exhaustos, abrazados, con el calor de la otra piel como único abrigo, Liora apoyó la cabeza sobre el pecho de Gabriel, escuchando los latidos de su corazón. Este sonido me salvó la vida hace 20 años, dijo en un murmullo. Y ahora me da fuerzas para seguir. Gabriel acarició su cabello, enredando los dedos en esas hebras de cristal que brillaban suavemente bajo la luz de los cristales de la cueva. La apretó contra sí, sintiendo que no podía dejarla ir jamás. Si es un juramento lo que necesitas, Liora, te lo doy. No importa lo que venga. Desde ahora, soy tuyo. Ella lo miró con los ojos empañados por lágrimas de felicidad. Lo besó de nuevo, esta vez despacio, con ternura infinita. Fuera de la cueva, el rugido de las naves aún resonaba, buscando a la heredera perdida. Pero en ese rincón escondido, entre la sangre, el fuego y la promesa de un futuro incierto, Gabriel y Liora habían sellado algo más fuerte que cualquier persecución, un lazo que ni la guerra podría romper. El amanecer llegó teñido de rojo. Desde la entrada de la cueva, Gabriel y Liora vieron cómo las naves se desplegaban sobre el valle, descendiendo en formación para sellar su destino. El suelo vibraba con el retumbar de los motores, y en la distancia, columnas de humo ascendían como cicatrices sobre la tierra. Liora respiró hondo. Su rostro, aunque marcado por el cansancio, brillaba con una resolución inquebrantable. Gabriel la tomó de la mano, y ella entrelazó sus dedos con los de él, apretando con fuerza. Si nos quedamos aquí, nos encontrarán y no tendremos escapatoria, dijo Gabriel. No podemos huir más, respondió ella, con una calma que contrastaba con el rugido de los cielos. Debemos luchar. La salida de la cueva se iluminó de repente con la llegada de los primeros soldados. Sus armaduras negras destellaban bajo la luz de la mañana. Con pasos firmes, se posicionaron formando un muro impenetrable. Las lanzas vibraban con energía, listas para atacar. Gabriel respiró hondo y levantó el arma improvisada que había rescatado la noche anterior, un lanzador de plasma caído en el campo de batalla. No era experto, pero la determinación ardía en sus ojos. Entonces lo haremos juntos, dijo, mirando a Liora. Ella sonrió. No era una sonrisa de miedo, sino de amor absoluto. Y en ese instante, sus cuerpos comenzaron a brillar al unísono, como si el vínculo sellado en la cueva hubiera despertado un poder más allá de lo humano o lo alienígena. Los soldados cargaron. El choque fue brutal. Liora desató una tormenta de luz desde sus manos, creando ondas que lanzaban a los enemigos por los aires. Gabriel, con reflejos afilados por la desesperación, disparó el arma robada con precisión salvaje. Cada disparo abría un camino, y cada paso lo daba junto a ella. Las fuerzas enemigas eran numerosas, pero la unión de ambos era feroz. Donde Gabriel caía corto, Liora lo cubría con su escudo. Donde Liora titubeaba, Gabriel golpeaba con la furia de alguien que ya no luchaba por sobrevivir, sino por proteger al amor de su vida. El comandante enemigo apareció en medio del caos. Más alto que los demás, su armadura oscura brillaba con símbolos grabados, y en su mano portaba una lanza que ardía como fuego líquido. Con un rugido, atravesó las filas y se lanzó directo hacia ellos. Liora contuvo la embestida con un muro de luz, pero el impacto fue tan fuerte que ambos cayeron al suelo. El comandante levantó la lanza para acabar con Gabriel, y por un segundo todo pareció detenerse. Liora gritó y se arrojó encima de Gabriel, cubriéndolo con su cuerpo. La lanza descendió, pero en el último instante Gabriel atrapó el asta con sus manos desnudas. El calor lo quemaba, la presión le partía los huesos, pero no cedió. Con un rugido, torció el arma y logró arrancársela de las manos al comandante. El enemigo retrocedió,
sorprendido, y Liora aprovechó la apertura. Sus ojos brillaron como soles. Con un gesto, liberó una ola de energía que atravesó al comandante de lado a lado. El guerrero cayó de rodillas, su armadura resquebrajada, y luego se desplomó inerte en el suelo. Un silencio extraño cubrió el campo de batalla. Los soldados restantes, al ver caer a su líder, dudaron. Algunos dejaron caer las armas. Otros retrocedieron hacia las naves, que comenzaron a elevarse lentamente hacia el cielo. La amenaza se disipaba. Habían ganado. Gabriel se dejó caer de rodillas, exhausto, respirando con dificultad. Liora corrió hacia él, lo abrazó y lo cubrió de besos desesperados en el rostro. Lo lograste, lo logramos, susurró, con lágrimas brillando en sus mejillas. Gabriela sostuvo entre sus brazos, hundiendo el rostro en su cabello húmedo. Nunca había sentido tanta vida en un solo instante. No importa lo que venga ahora, dijo, acariciando su rostro. Solo quiero estar contigo. Liora lo miró, con los labios temblando entre una sonrisa y un sollozo. Se inclinó y lo besó con ternura, despacio, como si el mundo entero pudiera esperar. El sol terminó de asomarse entre las nubes, iluminando el valle con un resplandor dorado. Las naves enemigas se alejaban, y la ciudad comenzaba a despertar entre ruinas, pero también entre esperanzas. En medio de aquel amanecer, Gabriel y Liora permanecieron abrazados, sabiendo que habían sellado más que una victoria, habían conquistado un futuro juntos. Él había salvado a una niña 20 años atrás. Ella había regresado convertida en mujer, trayendo consigo un amor que ningún enemigo podía romper. Y ahora, entre la sangre, el fuego y la promesa del mañana, se pertenecían por completo. El viento sopló entre los árboles, limpio y fresco, arrastrando consigo el último eco de la batalla. Y en aquel silencio sagrado, Gabriel y Liora comenzaron una nueva vida, unidos no solo por el destino, sino por la certeza de que, al fin, habían encontrado su hogar en los brazos del otro.